A ver, Catherine, ¿puedes hablarme de nuevo? A ver si ahora te escucho. ¿Me escucha? No, no escucho nada. Dicen, No escucho nada. Déjame... Traten de hablar, por favor, entre ustedes para yo estar probando el sonido, ¿ok? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ¿qué problema tendrá la licen? ¿Debe ser el internet? Creo que es en su teclado. En el teclado hay en el F1 en algunos. Sí, ok, ya los tengo. Volumen. Ah, Sí, ya lo logré escuchar. Sí, efectivamente era en el teclado, parece que se había apretado algo y se había activado el silencio, entonces no lograba ver por qué no podía escucharlo. Pero ya lo escucho. Bien. Disculpen el retraso. ¿Ok? ¿Están todos conectados? Bien. Vamos a partir un poco, a ver, vamos a conversar un poco antes antes que se me olvide, porque después nos vamos full y se me olvidan algunas cosas que creo que son importantes. En cuanto al examen de mañana, me acabo de contactar con José, me dice que se van a subir los exámenes a las 5 de la tarde, ¿ya? El examen tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica comienza a las 5 y a las 6 ustedes tienen que subir su examen, ya en punto. Ojalá dejen unos 10 minutos, ojalá, o 5 minutos para subir el examen, ustedes saben que la tecnología siempre a veces nos falla un poco, entonces mejor hacerlo con tiempo. Y ahí tienen un receso de media hora de descanso y viene la segunda parte, que es la actividad, que son una serie de actividades prácticas que ustedes tienen que realizar en base aplicando digamos, la teoría que hemos visto en clase, ya que tiene que ver con ejemplos que ustedes tienen que hacer, digamos, un poco como lo que hemos estado haciendo inclusive en los talleres grupales. Ya, entonces, y esa segunda parte se sube a las 6:30, y ustedes la tienen que subir, terminar el examen a las 7:30, ¿ya? Es súper importante que respeten los tiempos, ¿ya? Porque otras veces me ha pasado que, no sé, pues, no sé, día domingo y están subiendo el examen, no, ninguna posibilidad. Día sábado, 12 de la noche, tampoco, ¿ya? O sea, porque se metieron a las 5 y después tuvieron cosas que hacer y al final suben el examen tarde o lo mandan por correo. No me lo manden por correo, el examen se sube vía plataforma, ¿ya? Y en el horario que está establecido. Yo le pedí a José que lo tirara lo más tarde posible el día sábado, pensando en que varios de ustedes trabajan, digamos, el día sábado en la mañana, entonces para que no anden corriendo o nada por el estilo, sino que tengan como el tiempo disponible para hacer, ¿ya? Creo que ese es como el horario más adecuado. ¿Hay alguien que tenga algún inconveniente con eso, con el horario, que tenga algún problema? ¿No? Ya, perfecto. Perdón, Liz. Yo mañana tengo reunión a las 4:30 de la tarde. No sé si hasta las 5 terminemos en mi trabajo. Bueno, es virtual la reunión, ¿no? Por Zoom, pero ¿Ya? no sé a qué hora se vaya a terminar. Ya, Karina. Telma. ¿Ah? Telma. Telma, vamos, tendrías que hablarlo directamente con José, ya para ver en qué horario te puede, Telma, en qué horario puede acomodarlo en términos de subirlo, de que lo subas una hora más tarde, ¿me entiendes? Ya, está bien, Liz, muchas gracias. Pero lo coordinas bien con José, porque eso significa también que y tienen las mismas reglas que el resto, o sea, vas a tener igual una hora, media hora, entonces hay que ver ahí
en el horario en que empieces a trabajar y hacer el examen, ya, de tal manera que coordínalo bien, eso por favor con José, ¿ya? Ya, está bien, Alicia, muchas gracias. Ya, súper. Lo importante, y vuelvo a insistir, es que no se pasen del tiempo que está establecido, ¿ya? Que es 1 hora para cada examen. Yo puse 1 hora, en realidad es menos tiempo, pero puse 1 hora porque siempre sé que de repente hay problemas con la tecnología, de repente hay problemas con el internet, siempre hay algo que nos puede atrasar, entonces, previendo eso, digamos, en realidad el examen debiese durar 45 minutos, que es lo que generalmente hacemos en clase, ya en clases presenciales. Pero pensando que la tecnología a veces siempre nos juega una mala pasada, digamos, entonces, por eso yo puse 1 hora para cada parte, la parte, digamos, la parte en términos teórica y la parte práctica. Lo otro importante es que yo odio el copy-paste, ya, lo odio con todo mi ser. Ya, yo siento que prefiero que usted escriba con sus palabras lo que sea, ya que redefina los textos, pero nada que tenga que ver con copiar y pegar, porque copiar y pegar para eso, digamos, no quiere decir que no hemos aprendido mucho, digamos, en términos de la clase. Entonces, por eso me interesa que ustedes con sus palabras vayan definiendo los términos. No me interesa que coloquen de memoria algo que sea textual, porque en realidad eso no vale. Lo importante es que ustedes, a partir de sus conocimientos, puedan ir redactando sus propias ideas, ¿ya? Eso es sumamente importante. Entonces, y en los ejercicios, lo mismo. Ya la idea es que ustedes apliquen los conocimientos vistos en clase y no que hagamos el típico copiar y pegar, o sea, recortamos y pegamos. Ya para mí no tiene mucho valor ese tipo de examen. Ya, así que por favor les pido que traten de redactar las ideas con sus propias palabras. Ya, eso es sumamente importante. Bien, no creo que haya mayor duda con el tema. Ambas cosas obviamente son de desarrollo. Ya no hay preguntas de alternativa, ni verdadero y falso, porque a mí lo que me interesa ver es si efectivamente, digamos, ustedes adquirieron los conocimientos mínimos, ¿ya? Y que entienden la relevancia de ciertos conceptos, ¿ya? Entonces, y eso no se logra ver en un examen que tiene que ver con verdadero o falso, selección múltiple, ya en donde en realidad no mide mucho la cantidad de conocimiento que ustedes tengan, sino que mide mucho más la memoria. Bien, ambas cosas son de desarrollo. ¿Hay alguna otra duda, pregunta sobre el examen de mañana? Dicen, ¿cuántos puntos tiene el examen? Disculpe. Uy, no me acuerdo. Es un 100%. Ya, y bueno, el examen equivale a un 60% de la nota. Ya, el otro 40% son sus trabajos grupales y los foros que hayan contestado. ¿Ya? Pero el examen se saca o sea, yo evalúo el 100%, ya 50 y 50, 50 teórico, 50 práctico, o 60-40 por ahí, y después sobre eso se saca el porcentaje de 60% sobre la nota. Dicen, ¿usted los realiza los exámenes o el encargado? Disculpe. No, yo los reviso personalmente. Y también usted los redacta también. Yo los redacto y yo los reviso. Yo los redacto, yo los reviso y bueno, puede sonar esto a ver un poquito feo, pero para mí es mucho más trabajo hacer un examen de desarrollo que un examen de selección múltiple o de verdadero y falso que uno lo revisa en media hora. Puedo tener todos los exámenes de ustedes revisados, ¿ya? Si bien yo sé que eso para mí involucra más trabajo, siento que es mucho más enriquecedor porque en realidad puedo ver si efectivamente aprendieron o no, ¿ya? Entonces,
no quiere decir que yo les haga un examen porque quiero perjudicarlos o porque en realidad, no sé, odio a todo el mundo, digamos, tengo problemas de esquizofrenia, no. Tiene que ver única y exclusivamente porque me interesa de verdad ver qué han aprendido, ¿ya? Y por eso para mí es tan importante hacer este tipo de exámenes y no uno de selección múltiple, que obviamente para mí sería súper fácil y rápido revisarlo, digamos, o sea, ¿ya? Pero sí, efectivamente, Catherine, yo hago los exámenes y yo los reviso. Gracias por la aclaración, Lisa. Licen, perdón, una consulta. Bueno, nos indicaba que la evaluación final iba a ser sobre el 60%. La primera clase nos dijo una tarea 10, el foro 10 puntos, luego nuevamente tarea otros 10 y el foro otros 10. Sumaríamos los 100. Mi consulta viene, ¿para qué fecha o para cuándo estarían las notas? Uy, Karina. Mira, a mí generalmente me piden como los 3 primeros días de terminado, o sea, después que ustedes den el examen, más o menos por ahí por el miércoles podrían estar las notas. Y ¿Ya? eso igual lo vemos en la plataforma, ¿verdad? Sí, yo voy revisando y voy poniendo la nota, inclusive voy poniendo los comentarios, porque en tal, digamos, cuáles son el puntaje, por qué tal puntaje, inclusive generalmente yo lo que hago es bajar el examen de ustedes, revisar dentro del mismo examen, ya, y voy poniendo nota, o sea, tiene tal puntuación por tal y tales razones, se equivocó en tal cosa, este análisis no está bien hecho, ¿me entienden? Entonces ustedes pueden revisar su examen, y en su examen van a estar todas las aclaraciones, inclusive en la nota hay una parte de comentario donde yo también les comento, digamos, excelente, maravilloso, ya la ha ido espectacularmente bien, ya, así que también ahí se hacen algunos comentarios. Eso es prioritariamente para entregarles la retroalimentación de lo que ustedes están haciendo. Mil gracias, licenciada. Licenciada, una consulta. Sí, En las lecturas complementarias en la segunda semana he encontrado de Ulrich, y este es el mismo que estaba dentro del grupo de las lecturas complementarias de la primera semana. No sé si esto tal vez es un error de sistemas o qué ha podido pasar. Uy, no sé, ahí Julieta, ¿y en la misma lectura? Es la misma, de Ulrich, es el que se repite. Hay 3 lecturas en No, la pero semana. ¿se repite la misma lectura de Ulrich o son 2 lecturas de textos distintos? Es la misma, es la misma. Ah, entonces lo más probable es que Héctor se haya equivocado al subir. Déjame revisar con Héctor, ya, para ver si probablemente se confundió al subir las lecturas. Gracias, Liz. ¿Ya? Porque hay unas para la primera y otras para la segunda semana, ¿ya? Así que probablemente se equivocó él al subir. ¿Hay alguna otra consulta? Dicen una consulta. El examen hay que mandarle en algún formato especial. No. El examen está, digamos, están los espacios inclusive para que ustedes respondan, digamos, está en Word, no hay ningún no, pero hay, digamos, sí, una cantidad de líneas predeterminadas para contestar, ya, porque la idea es que yo les entregue las notas el miércoles, entonces hay una cantidad de líneas para contestar, no sé, 10, 15, ahí yo les voy colocando en el examen, digamos, el espacio indicado para responder. Está bien, dicen, gracias. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bien. Vamos a comenzar un poco con lo que quedamos, digamos, ¿se acuerdan que estábamos viendo el tema del modelo por competencia, que era uno de los modelos más utilizados hoy en día, que inclusive el modelo por competencia se había ampliado o extendido, por así decirlo, a otras áreas, como era, por ejemplo, el área de la educación, que se habla de un modelo curricular por competencia, digamos, prioritariamente por lo que eso significa, por la rigidez, no diría que la rigidez, sino que por lo completo que es, digamos, en el momento de ser utilizado, ¿ya?
Entonces, habíamos hablado, para recordar un poquito, digamos, para ver la última parte de lo que nos faltaba, ¿ya? Habíamos quedado acá. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Entonces habíamos quedado que, por ejemplo, cuando hablábamos de la competencia del autocontrol, que significa que la persona es capaz de autodeterminarse a sí misma, es decir, de imponerse en alguna medida sus propias normas, etcétera, ¿ya? Íbamos describiendo primero qué entendemos por autocontrol, en el modelo por competencias es así, se define qué se entiende por autocontrol y luego se hace una rúbrica para describir cada uno de, digamos, cuando nosotros entendemos que la capacidad está absolutamente desarrollada, cuando entendemos que está en proceso, cuando entendemos que está, digamos, a mitad de camino, por así decirlo, y es más, cuando entendemos que definitivamente esta, digamos, competencia no se ha desarrollado para nada, pero lo interesante del modelo de por competencia que discutíamos la clase anterior era que siempre se le da la posibilidad a la persona de poder desarrollar dicha capacidad, y por eso es que es tan interesante también, porque explicábamos que este modelo permitía que, por ejemplo, la gente joven se pueda incorporar al mundo laboral, que no, aunque no tenga ciertas capacidades desarrolladas, habilidades o destreza, las puede desarrollar, y por lo tanto, y es más, la institución y obviamente los gestores de recursos humanos se preocupan de que este individuo haga un proceso de desarrollo, ya entendiendo que la competencia siempre tiene tres elementos que son fundamentales, que tiene que ver con conocimiento, con práctica y con desarrollo de la habilidad, ¿no es cierto? Y con habilidad, o sea, un poco el ejemplo del pastel, ¿no es cierto? Tengo que tener el conocimiento, tengo que tener la práctica, pero también tengo que tener la habilidad para poder desarrollar ya lo que supuestamente estamos viendo. Entonces, frente a eso se habla un poco de la famosa ventana de Johari, ¿ya? Que en el fondo es una herramienta psicológica que permite ilustrar por procesos de interacción humana, ¿ya? Y se utiliza generalmente en grupos de autoayuda y en ejercicios comparativos de dinámicas de grupo, ¿ya? Es un instrumento psicológico bastante interesante porque en el fondo plantea que dentro del ser humano o dentro de la psiquis del ser humano, ya siempre, bueno, cuando se habla de la personalidad del individuo, hay dos elementos que son fundamentales. Uno es el carácter, ya que se supone, o que la gran mayoría de las teorías psicológicas plantean que el carácter se va desarrollando con el tiempo, ¿ya? Versus el temperamento, que según las teorías psicológicas es algo que todos los seres humanos tenemos de manera innata. Por ejemplo, no sé, de padre agresivo, probablemente, digamos, los hijos van a tener un nivel de agresividad, ¿ya? O de madre neurótica, probablemente los hijos también van a tener un grado de neurosis, ¿ya? Temperamento. Versus el carácter, que es un poco lo que nosotros vamos forjando a partir de las experiencias de los grupos primarios y secundarios. Todos los seres humanos nos desarrollamos al interior de una cultura, ¿ya? La cultura forma al individuo y el individuo forma la cultura. Hay una relación dialéctica entre cultura, sociedad e individuo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos diciendo que estos individuos se forman al interior de esta cultura va desarrollando en ellos su carácter, por así decirlo, y los va formando como profesionales o los va formando en el área que deben desarrollarse. O sea, por ejemplo, una persona que, no sé, estudie para ser médico, cada vez que se le muere un paciente no se puede poner a llorar ni desgarrarse, ni porque en el fondo se va formando en él un carácter que tiene que ver con el manejo de sus emociones, ¿se entiende, no? Y con el equilibrio también de sus emociones, porque imagínense un médico que trabaja con niños enfermos de cáncer, ¿ya? Obviamente que hay ahí todo un tema de cómo manejar él sus emociones,
para no quebrarse cada vez que tenga la pérdida de uno de sus pacientes, ¿bien? Entonces, el carácter se va formando y el temperamento generalmente es genético. Entonces, ¿te acuerdas, Johari? Existen ciertos elementos de la personalidad que yo conozco, de mi personalidad que yo conozco, y otros que yo desconozco, ¿ya? Pero también existen otros elementos de nuestra personalidad que los demás conocen y también otros que los demás desconocen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a las personas les cuesta mucho, bueno, yo este ejercicio siempre lo hago en clase con mis estudiantes, entonces le digo, a ver, usted descríbase, ¿cómo es? ¿Ya? Y en alguna medida les cuesta un poco describirse, ¿ya? A ver, por ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo. Katherine, ¿ya? Descríbete tú cómo eres, en tu personalidad, a eso me refiero. Bueno, buenas noches a todos. Me considero una persona empática, amable, responsable. Bueno, también tengo mis debilidades. Soy una persona que se pone muy nerviosa. Los nervios me traicionan demasiado. Eso sería, Lisa. Súper, Katherine. ¿Quién está en el grupo de Katherine que pueda describir a Katherine? ¿Quién está en el grupo de Katherine? ¿Julieta? Sí. Súper, ya. Julieta, describe cómo tú percibes a Katherine. Sí, es una persona muy responsable, proactiva, hace que sucedan las cosas, ¿no? Está pendiente, digamos, de poder avanzar los trabajos también. Me ha parecido una persona que ha contribuido bastante a nuestro grupo. Súper. Gracias. Julieta. Julieta, ¿te costó escribir a Katherine? Algunos aspectos generales, digamos, que han sido dentro del grupo, sí, pero hay otras cosas que yo creo que es un espacio muy limitado, digamos, para poder. Claro, no, en este espacio es un espacio súper limitado, pero no se te hizo difícil, ¿o sí? Sí, piensas en qué adjetivos vas a utilizar, digamos, ¿no? Tratando de ser objetivo también. Ya. Katherine, ¿te costó escribirte? Un poquito. Un poquito, ¿no es cierto? Siempre cuesta mucho más cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos que nosotros describir al otro. ¿Ya? Siempre cuesta mucho más porque uno como que quiere decir lo políticamente correcto para no, digamos, pecar de soberbia, etcétera, o pecar, digamos, de que el otro piense que yo, digamos, soy muy autocomplaciente conmigo mismo. Entonces, en general al ser humano le cuesta mucho ya describirse a sí mismo. Por eso decimos que existen ciertas partes de nosotros, de nuestra personalidad, que nosotros vemos y que los otros quizás no ven, ¿ya? O bien al revés, hay ciertas partes de nuestra personalidad que los otros ven y que nosotros no vemos, ya nos cuesta un poquito. Entonces, de acuerdo, Johari, un poco es eso, cuando nosotros queremos hacer esa triangulatura ya de la personalidad de los individuos, nos pasa un poco eso, ya que lo que nos dice acá, ¿no es cierto? Que hay partes que yo conozco y hay partes que yo desconozco de mi propia personalidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo conocer de mí mismo, hay partes que yo conozco y que los demás conocen, como son mis características profesionales, habilidades, destreza, no sé, pues soy licenciada en administración, especialista en gerencia, todos conocen esa parte, ¿no es cierto? Pero yo también la sé. Pero hay partes que yo desconozco de mí y que los demás también desconocen, que no, es como una parte, cuáles son mis miedos, qué cosas, digamos, cuáles son digamos, los desafíos que a veces yo me impongo, no
no sé, hay una serie de factores que pueden ser un poco desconocidos tanto para mí como para los demás, pero que yo los afloro en mi inconsciente. Recordemos que el ser humano tiene un grado de conciencia y un grado de inconsciencia, ya que eso, digamos, está fuertemente desarrollado en todas las teorías analíticas y psicológicas en términos de, prioritariamente, del psicoanálisis, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de psicoanálisis, generalmente se nos habla de esta parte del inconsciente del ser humano que aflora solo en algunos momentos, generalmente aflora en nuestros sueños o bien cuando deliramos, pero que es difícil que nosotros podamos acceder a él, ¿ya? Pero forma parte de nuestra personalidad. Ahora, ¿por qué es tan importante la personalidad del ser humano? Porque es cómo nosotros nos enfrentamos al mundo. Ya es la palabra personalidad viene de la palabra personaje, que en griego significaba máscara. Ya los griegos, cuando iban al teatro griego, solo podían actuar hombres, ya en el teatro griego. Entonces ellos, para representar distintos personajes, se instalaban una máscara, ya para sus distintos personajes. Entonces, nuestra personalidad un poco es eso, es como nosotros nos demostramos frente al mundo, ya nos expresamos frente al mundo. Entonces, hay una serie de elementos de nuestra personalidad que nosotros, que son inconscientes, que nosotros no presentamos frente al mundo, ¿ya? Entonces, poco lo que hay cosas que yo desconozco de mí, pero que los demás conocen, o sea, ciertas características de nuestra personalidad, habilidades, destrezas, que pensamos que las personas creen de nosotros, ¿ya? Un poco, por ejemplo, Julieta dijo que Catherine era súper responsable y Catherine no dijo eso, ¿ya? Entonces, en el fondo, como decir que los otros ven en nosotros ciertas cosas que quizá Catherine dijo, sí, yo puedo ser preocupada de mi trabajo, pero quizá ella al mundo refleja otras cosas mucho más potentes en ese aspecto, ¿ya? Entonces, hay elementos que, como decía, que yo conozco de mi personalidad y que los demás desconocen. Ya, por ejemplo, no sé, a ver, ya para no usar acá, no voy a usar yo misma. Yo generalmente soy súper tímida, pero cuando la gente me ve piensa que yo tengo mucha personalidad, que soy una persona que no tengo un problema personal, pero soy súper tímida. A mí, las primeras veces que tuve que dar clase, hace 1000 años atrás, uff, y fue terrible, claro, pero como uno va formando su carácter con el tiempo y con los años, obviamente que ya para mí no es complejo dar clases, no es complejo hablar en público, pero a pesar de que todo el mundo cree que lo hago con facilidad, no, yo cada vez que tengo que dar una charla, por ejemplo, para mucha gente me pongo muy nerviosa antes de hablar, ¿ya? Porque soy muy tímida, ¿ya? Pero eso el resto del mundo no lo sabe, solo yo lo sé, ¿ya? Entonces, hay parte de mi personalidad que yo conozco y que los demás no conocen, así como hay partes que tanto yo como los demás desconocen porque forman parte de mi inconsciente. ¿Por qué toda esta vuelta? Porque quiero que entendamos que los seres humanos somos tremendamente complejos, ¿ya? Tremendamente complejos. Entonces, si yo voy a trabajar en gestión de recursos humanos, tengo que entender esto, tengo que entender la complejidad de los seres humanos, ¿ya? Y por eso que tengo que entender que cuando yo aplico un modelo como el de competencia, también tengo que entender que no todo el mundo va a alcanzar los estándares que yo he puesto en el primer momento, en el segundo momento o en el tercer momento. Pero no por eso los voy a desechar, porque somos personas, ¿bien? Entonces, un poco eso en términos de lo que estábamos viendo en el ámbito de gestión de competencia, y por eso decíamos que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. O sea, obviamente que en la medida que aprendemos a trabajar en equipo, ya podemos generar, digamos, mayores logros. ¿Bien? Eso en cuanto al modelo por competencia. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las psicofuerzas de Portner, que habla sobre un poco cómo vamos a hacer este diagnóstico. Alguien hace varias clases atrás me decía, bueno, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico institucional? ¿Qué cosas tenemos por dónde empezamos para generar una estrategia? ¿Ya?
para generar una estrategia de gestión de recursos humanos, lo más importante es tener un buen diagnóstico, ¿ya? Y para poder hacer un buen diagnóstico tenemos que, obviamente, establecer qué elementos son, o qué elementos externos, un poco lo que hablábamos del FODA, ya cuáles son nuestras oportunidades, pero también cuáles son nuestras amenazas, y internamente, digamos, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos elementos que son aquí súper fuertes que tienen que ver con la fuerza, vale decir, los elementos externos que pueden, en alguna medida, interferir en nuestra, digamos, estrategia de gestión de recursos humanos, y por otro lado, la cadena de valor que tiene que ver con lo interno, que también nos permite diagnosticar, ¿ya?, cómo estamos como institución, y a la larga, digamos, todo este diagnóstico se va a traducir en lo que hemos conversado prácticamente en todas estas clases, que tiene que ver, bueno, cuál es mi ventaja competitiva, ¿ya? Cómo como organización yo me puedo colocar o posicionar en mejores condiciones que las otras, ¿ya? Y esto ya lo hemos repetido en varias ocasiones, inclusive eso tiene que estar instaurado dentro de nuestra misión, o sea, ¿qué nos diferencia? ¿Ya? Entonces, partamos, veamos entonces el tema de... Bien, la cadena de valor, ya que es sumamente tratada, digamos, para poder desarrollar efectivamente un análisis competitivo o una ventaja competitiva, es una herramienta de análisis que facilita la comprensión, ¿ya? Que facilita la comprensión de la organización, y es algo tan dinámico e interactivo como es la estrategia de una empresa. O sea, nosotros vamos a poder desarrollar una estrategia significativa de una empresa cuando podamos generar una cadena de valor, digamos, que nos permita tener todos los elementos de análisis para poder hacer una buena evaluación, ¿ya? Entonces, esta cadena de valor tiene, obviamente, digamos, digamos, sus inicios, ¿ya? O su base en lo que se conoce como el famoso FODA, la fortaleza, habilidades, amenazas y oportunidades, que surge específicamente de Estados Unidos en la escuela de FHAT, ¿ya? ¿En qué consiste, pero cuáles son estos inconvenientes del FODA? ¿Ya? Primero, que separa estos dos elementos, digamos, en fortaleza, oportunidades, ya en debilidades y amenazas, y teniendo en cuenta que la fortaleza y las debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas, ¿ya? Sin embargo, existe seria dificultad en clasificar un acontecimiento bajo un epígrafe u otro. Ya generalmente nos confundimos, colocamos las amenazas en las debilidades y las debilidades en las amenazas, damos vuelta a algunas cosas, no sabemos clasificar bien dónde va una u otra, y eso genera una falta de sistematización para buscar los hechos que deben incluirse en uno u otro epígrafe, ¿ya? Las herramientas analíticas desarrolladas posteriormente ya trataban de paliar este inconveniente, siendo una de las más conocidas el análisis estructural de un sector que establece el profesor Porter. Y el profesor Porter lo que hace es, primero, hacer un análisis competitivo ya conocido como las 5 fuerzas, ¿ya? Y las 5 fuerzas se refiere específicamente a un análisis competitivo externo. O sea, todo lo que colocamos ahí tiene que ver con, vale decir, con oportunidades y amenazas. O sea, todo tiene que ver con algo externo. El énfasis de este esquema analítico se pone en la vertiente exterior de la empresa, facilitando la identificación sistemática, tanto como decíamos, de amenaza oportunidad. Y lo que decíamos es que Porter analiza estas 5 fuerzas que tienen fuerte influencia en la estructura de la industria y sugiere que esta estructura puede impactar en la competitividad de la empresa, cambiando el comportamiento de la misma, alterando el resultado promedio de todos los involucrados dentro de la organización, ¿ya? Entonces,
Porter dice que si nosotros logramos analizar estas 5 fuerzas que sabemos ya que son externas, ya podemos en alguna medida impactar fuertemente en la competitividad. Bueno, Porter es un destacado profesor de la Escuela de Harvard, autor de varios libros, uno de ellos es La estrategia competitiva, otro es La ventaja competitiva de las naciones, que es uno de los más traducidos, digamos, ya, y ha, digamos, generado publicaciones para distintos países haciendo análisis de la ventaja competitiva de países como Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, etc. ¿Ya? ¿Qué dice Porter? Dice que efectivamente el poder analizar estas 5 fuerzas nos permite lograr un análisis del entorno de la empresa y el generar ese análisis nos permite obviamente diseñar lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, que son estas estrategias ya de gestión, que ya hemos repetido varias veces que la estrategia tiene que ver con, digamos, posicionar a esta, digamos, organización como líder dentro de las otras organizaciones y hacer frente, obviamente, a las amenazas que puedan surgir para que esta organización se constituya ya con una ventaja competitiva por sobre las otras. Entonces, en el fondo, el análisis de estas 5 fuerzas es un análisis de lo externo, ¿ya? Nos permite identificar los aspectos o elementos claves de cada fuerza, nos permite evaluar la fuerza e importancia de cada elemento para la empresa y nos permite decidir si la fuerza conjunta de elementos justifica que la empresa entre o permanezca en la industria. Esto es muy importante porque como estamos diciendo que es un diagnóstico, ¿ya? El poder analizar con claridad estas fuerzas nos permite ver si efectivamente vale la pena ya que esta organización brinde otro servicio o desarrolle otro producto o inclusive si vale la pena meterse en el negocio o no. ¿Se entiende, no? Porque, por ejemplo, si yo veo que existe una serie de empresas que brindan el mismo servicio, la verdad es que recordemos que una organización, además de que tiene un lapso de tiempo no menor en que logra capitalizar la inversión, ¿ya? Si efectivamente va a valer la pena el hacer ese esfuerzo o no, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos va a permitir un poco, de acuerdo a Porter, la naturaleza de la competencia en una empresa es vista como el conjunto de las siguientes fuerzas. Primero, la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de nuevos productos o servicios, la rivalidad y competencia del mercado y poder de negociación de los proveedores. O sea, tenemos primero el poder de negociación de los proveedores y los clientes, ¿ya? Y la amenaza tanto de nuevos competidores como de nuevos productos y servicios, y junto con eso la rivalidad y competencia del mercado. Vamos analizando cada una de ellas. Primero, la rivalidad y competencia del mercado. Bueno, generalmente es la más poderosa de todas las fuerzas, y es probable que los cambios en la estrategia que realice una empresa se enfrenten con movimientos de represalia por parte de sus competidores. O sea, si la competencia en ocasiones llega a ser inclusive casi descarnada, y obviamente las otras organizaciones van a reaccionar frente a la competencia. ¿Se entiende? Entonces, esta rivalidad tiende a aumentar conforme se incrementa el número de competidores y estos se asemejan tanto en tamaño como en capacidad, ¿ya? La rivalidad también se acentúa cuando los consumidores tienen la posibilidad de cambiar. Perdón, hay alguien que tiene un micrófono. ¿Cosa tienes aquí? Mira, fruta. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, ciérralo. Lo que quiera su micrófono. ¿Quién tiene? Ay, ya. Ok. Entonces,
estábamos viendo que la rivalidad y la competencia del mercado ya es en ocasiones bastante descarnada, ¿ya? Y esta rivalidad aumenta a la medida que se suman nuevos actores, ¿ya? Y que el cliente puede cambiar fácilmente de una marca a otra, ¿ya? Esto es súper fácil de verlo, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y ve el estante, no sé, de los champús, ¿ya? O el estante de los aceites, o de los de las distintas marcas de galletas, etcétera. O sea, uno puede cambiar de una marca a otra, están todas ahí, digamos, y en el fondo, por algo, no sé si se han fijado que las cabeceras que son del supermercado, que se les llama, que son la punta donde uno ve, digamos, cuando va en el pasillo, esas cabeceras generalmente los supermercados cobran por esas cabeceras al cliente, o sea, vale decir, aquel que está vendiendo, ¿ya? No son gratis, ¿ya? Porque en el fondo quiere que el cliente lo vea de manera inmediata. Entonces, la estrategia de cada empresa tendrá éxito solo en la medida en que representen una ventaja competitiva sobre las estrategias de la empresa privada, ¿ya? Recordemos que aquí siempre hemos hablado varias veces entre la ventaja comparativa y la ventaja competitiva, ¿ya? Y que la ventaja competitiva siempre tiene que ver con innovación, con cambio, con capital intelectual, ¿ya? Versus la ventaja comparativa, que es en igualdad de condiciones, qué sé yo, cómo yo puedo generar una producción más económica, más barata, etcétera. Pero la competitiva es mucho más compleja. La segunda amenaza de la cual habla Potter tiene que ver con el surgimiento de nuevos competidores, ¿ya? Esto siempre también es muy complejo. El que ingrese un nuevo competidor incluye la necesidad de lograr rápidamente economías de escala, o sea, el competidor que está ingresando sabe que los primeros meses va a ir a pérdida, pero sabe también que rápidamente tiene que generar una economía de escala para no quebrar, ¿ya? A pesar de todas las barreras que pudieran existir, algunas veces las empresas logran ingresar y convertirse en empresas de productos de alta calidad, bajo costo y considerables recursos de marketing. Pero sin embargo, a pesar de que en muchos países el monopolio está, digamos, penado, muchas de las organizaciones que están generan ciertos monopolios para que este nuevo competidor no logre ingresar, ¿ya? Y por lo tanto se le haga muy difícil meterse dentro del mercado, ¿ya? Y a veces, a pesar de todo, se logran meter, digamos, dentro del mercado, pero tienen que generar rápidamente, digamos, economías de escala, ¿ya? ¿Qué hacen las empresas generalmente para evitar que ingresen estos competidores potencialmente, digamos, dentro del mercado? Generalmente los opositores van a reducir los precios, extender las garantías, agregar características, ofrecer financiamiento especial, etcétera. O sea, van a tomar una serie de medidas para que a este competidor le sea realmente difícil ingresar en el mercado, ¿ya? Bueno, acá todavía no pasa, pero probablemente va a pasar muy luego. En Chile hace tiempo ya que el tema digamos, de la telefonía, ¿ya? Móvil, existen una serie de compañías. Está, por ejemplo, Movistar, está Virgin, WOM, son como 7 u 8 o 10 compañías de telefonía que existen. Entonces, Dicen, claro, disculpe, claro, más esta, ¿no? Claro, también, sí, está claro también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez las empresas, al ser, digamos, al haber muchos competidores, ¿ya? Las ofertas, digamos, son múltiples y variadas, o sea, no sé, bueno, acá ya está, pero
En Chile hace harto tiempo que salió que el WhatsApp era gratis, bueno, la portabilidad numérica, que no era necesario que tú contrataras un plan para tener prácticamente casi todas las, digamos, bondades que tiene, digamos, un plan, o sea, una serie de ofertas que hacen que la competencia sea descarnada y que obviamente, digamos, sigan apareciendo nuevos competidores, ¿ya? Entonces, las otras empresas también toman sus medidas para que estos competidores no duren mucho en el tiempo y algunos quiebren, ¿ya? Eso pasa fuertemente también, y eso sí sucede acá, por ejemplo, con las empresas de transporte, ¿ya? Sobre todo los buses. Ustedes se fijan, digamos, es muy difícil que aparezcan nuevas líneas de buses interurbanos, porque en el fondo los que ya hay generan, digamos, una especie de monopolio, ¿ya? Y cuando se introduce un nuevo, digamos, competidor, lo que hacen ellos es bajar los precios de los pasajes, y como ya llevan mucho más tiempo en el mercado, les permite mantener aunque vayan a pérdida, pueden mantener esos precios precisamente para que este competidor no ingrese, ¿ya? Entonces, no es fácil meterse en un mercado, ya es complejo. La otra amenaza que suele aparecer también y que la analiza Porter es la amenaza de nuevos productos o de servicios, ¿ya? Los factores que influyen en la amenaza de posibles nuevos productores, sustitutos o nuevos servicios. Ya hay una disponibilidad de un sustituto, precio relativo entre el producto y el sustituto, nivel percibido de diferenciación de producto, costo de cambio para el cliente, etc. Por ejemplo, no sé si se han fijado que uno ahora cuando va al Hipermaxi o va al ¿qué tal? Hay productos ¿qué tal? Y hay productos Hipermaxi, ¿no es cierto? Ya. Esos productos en general se trabajan con lo que se llama esto de, hay un concepto, perdón, no olvidé el nombre, pero en el fondo es un concepto de que no es que qué tal o Hipermaxi tengan una fábrica para hacer, digamos, tacos, o que tengan una fábrica también de fideos y tallarines, o que tengan una fábrica de, qué sé yo, de elementos de enfrío, sino que ellos lo que hacen es comprarle a las fábricas más pequeñas sus productos y poner su marca, ¿ya? Pero obviamente los compran a precios más económicos, porque la empresa le interesa venderle tanto Hipermáximo como a qué tal por los volúmenes de venta, ¿ya? Y ellos colocan su marca, obviamente estableciendo ciertos niveles de calidad dentro del producto, ¿ya? Entonces este producto sustituto es más económico, ¿ya? No sé si se han fijado también que cuando uno va a, digamos, las estanterías donde están, digamos, las distintas, no sé, pastas dentífricas, uno encuentra también ahí los productos que son sustitutos. Y es más, muchas veces las marcas tienden a parecerse para generar también confusión dentro del cliente, que el cliente, no sé, pues en vez de llevar Colgate, lleve otra que dice Col nomás, pero que prácticamente les va a ser muy parecido, etc. Entonces, generalmente la amenaza de nuevos productos o servicios genera, digamos, también que hay todos estos elementos, o sea, por ejemplo, hay disponibilidad de sustituto, precio relativo entre el producto sustituto y el otro, nivel percibido de diferenciación del producto, costos de cambio para el cliente, propensión del comprador al sustituto, etc. Hay una serie de elementos que van a ir apareciendo en este ámbito. Otra fuerza que también es muy fuerte tiene que ver con el poder de negociación de los proveedores, ¿ya? Si nosotros tenemos un solo proveedor, obviamente que nuestra capacidad de negociación va a ser mínima, ¿ya? Y por lo tanto este es un factor muy fuerte, ¿ya? Cuando hay una concentración de proveedores, cuando hay importancia del volumen para los proveedores, ¿ya? Diferenciación de insumos, costo de cambio, disponibilidad de insumos sustitutos, impacto de los insumos,
Todos estos elementos, digamos, son sumamente importantes en el ámbito de los proveedores. Nosotros debemos ser capaces de tener una variedad de proveedores, de tal manera de tener capacidad de negociación con los proveedores, ¿ya? Y el poder de negociación de los consumidores es otra fuerza no menor, ¿ya? Recordemos que el consumidor, ya, siempre es él el que termina eligiendo el producto. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la capacidad de negociación de los consumidores? Volumen de compra, concentración de clientes, diferenciación, información acerca del proveedor, identificación de la marca, producto sustituto. Todos esos elementos pueden afectar, digamos, las decisiones específicamente del consumidor en el momento de elegir uno u otro producto, ¿ya? Estas fuerzas que acabamos de ver, digamos, o estas fuerzas externas, se aglutinan en grandes fuerzas. Por ejemplo, hablamos de una fuerza económica, ya hablamos también de las fuerzas políticas, gubernamentales y legales, que son, todas estas son fuerzas externas. Hablamos de la fuerza competitiva, de la fuerza tecnológica, de las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Por ejemplo, las fuerzas políticas, claro que son muy fuertes dentro de un país, o sea, si el país tiene una clara visión de fomentar, por ejemplo, la industria nacional, obviamente que cualquier, digamos, industria externa que quiera ingresar, digamos, le va a ser mucho más difícil, ¿ya? Eso por una parte. O bien, en el caso de que las importaciones, por ejemplo, ¿ya? Eso genera, digamos, que efectivamente, digamos, sea mucho más complejo, ¿ya? O bien también el tema cultural, lo que conversábamos el otro día, yo les decía que uno de los casos raros que nunca en Bolivia, digamos, por ejemplo, ha tenido mucho éxito los McDonald's, ¿ya? Que son, por lo menos acá en La Paz, yo sé que en Santa Cruz es como, hay como más marcas estas de comida rápida, pero acá en La Paz, no sé, por ejemplo, la gente le gusta como más lo tradicional, entonces los Starbucks acá no existen, creo que en Santa Cruz sí hay, ¿no es cierto? Algunos, pero acá por lo menos no se dan. Eso tiene que ver con la gente más tradicional, le gustan los cafés más tradicionales de la ciudad, entonces eh, hay elementos que son de tipo culturales, demográficos, ambientales, que también son fuerzas que impactan fuertemente, digamos, a una organización y que son lecturas sobre la segmentación del mercado que yo tengo que tener claras. O sea, al hacer el análisis de cómo funciona externamente la organización, digamos, qué fuerzas puede generar, digamos, si yo no hago una buena análisis sobre la clasificación de estas fuerzas y de cómo ellas intervienen dentro de la organización, obviamente que puedo correr el riesgo de desaparecer como organización, porque no voy a estar entregando mayores propuestas o propuestas que sean interesantes. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda? Ya recordemos que estas fuerzas tienen que ver con lo externo, ya con un análisis externo. Entonces, tenemos por una parte que Porter dice, bueno, nosotros tenemos que analizar estas 5 fuerzas, que son las que efectivamente pueden determinar la permanencia de la organización en el tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Comentarios? Sí, tengo una pregunta, pero es fuera del tema, en cuestión de los exámenes. El día miércoles vamos a recibir la totalidad de la nota del módulo o solo de los exámenes. No, la totalidad de la nota del módulo, completo. Ah, bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Sobre la que acabamos de ver hasta aquí? ¿No? Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que efectivamente estas
fuerzas son importantes en términos de que generen, digamos, realmente, digamos, estos impactos dentro de la organización, o creen que hay otras que son más importantes, por lo menos acá en Bolivia, digamos? ¿Cuáles creen ustedes que son las fuerzas más importantes en Bolivia para una organización? Estamos hablando de estas fuerzas externas. Licenciada, no sé si contaría, pero considero que en Bolivia todavía está muy enraizado lo que la cultura y las creencias. Entonces yo creo que esa es una fuerza externa que muchas veces afecta a las empresas que quieren traer ideas del exterior porque no son aceptadas justamente por eso. Sí, Mariana, ese es un muy buen punto. Acá, efectivamente, digamos, muchas empresas no funcionan porque no se hacen los análisis adecuados. Te voy a poner un ejemplo. La editorial Don Bosco quebró hará un par de meses atrás, y uno de los factores por los cuales quebró es porque se había dedicado también al rubro de la librería, fuertemente, ¿ya? Y abrió una serie de librerías en Cochabamba, en Santa Cruz, acá mismo en La Paz, ¿ya? Pero no consideró un pequeño gran factor, que el comercio informal, en términos, en Bolivia es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar útiles escolares para mis hijos, por lo menos acá en La Paz, yo en vez de comprarlo en la librería Don Bosco, que yo sé que me da factura y todo el cuento, pero obviamente nunca va a poder competir con el comercio informal de los Uyutus. ¿Me entiende? Yo creo que en Santa Cruz, en Cochabamba, también existen mercados en donde, y en todas partes en Bolivia existen mercados alternativos donde uno puede adquirir esos mismos productos a mitad de precio. ¿Me entiende? Entonces, o sea, se metieron en un rubro que no conocían, ¿me entiende? No considerando esta fuerza externa, que no es menor, ¿me entiende? La gente está acostumbrada a comprar en el mercado, digamos, informal. Y es muy difícil competir con eso. Es muy difícil. O bien, ¿qué es otra observación que yo me he dado cuenta? Por ejemplo, yo di clase mucho tiempo en la Universidad Pedagógica de Sucre y tenía que ir a dar maestrías para algunos docentes, digamos, en el Alto, en una zona que se llama Chijina, ya que es donde está la normal de la. Resulta que cuando nosotros llegamos a hacer clase, no había nadie, eso era un peladero. Estaba la normal y un peladero y no había nada, no había ni movilidad, ya no había ni movilidad. Y nosotros salíamos súper tarde, yo daba clase ahí los miércoles, jueves y viernes, y todo el sábado, todo el día. Bueno, la cosa está en que empezó a aparecer una fotocopiadora referente. A las 2 semanas, otra fotocopiadora. A las 3 semanas, cuando yo dejé de hacer clase ahí, que no fue tanto tiempo el que di tampoco, habrá sido un año, ya había 20 fotocopiadores, 20. Y la cantidad de personas que íbamos a ese sector no había aumentado, éramos las mismas. ¿Se entiende? Entonces, ¿era negocio realmente eso? Claro que no, tú te estás repartiendo el mismo mercado, o sea, claro, quizá la primera persona que instaló la primera fotocopiadora le fue bien, pero después efectivamente no era negocio, para nada, ni siquiera puede sacar la plata de la inversión, ¿se entiende? Jimena. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pensó que le iba a preguntar, Lice. Yo también pensé que iba a preguntar algo, pero parece que no. Entonces, cuando nosotros analizamos esa fuerza, nos damos cuenta que efectivamente, digamos, hay una serie de elementos, ¿ya?, que son sumamente importantes, ¿ya?, importantes en términos de lo que decía Mariana, el tema de la cultura, la sociedad, el tema político, ya que no es menor. Acá todos sabemos que
los cambios políticos son múltiples y variados, ¿me entiendes, no? El año pasado nomás tuvimos, qué sé yo, cambios políticos, después de nuevo. Entonces, acá al Prado le dicen el marchódromo, por lo menos en La Paz, digamos, uno va y constantemente hay alguien marchando por algo. Entonces, en el fondo, digamos, esos también son elementos que uno tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, todas esas fuerzas afectan a la organización, ¿ya? Afectan a la organización. Entonces, por lo tanto, si yo me voy a meter a generar una organización de tal o cual tipo, tengo que hacer este análisis externo, ¿ya? Para ver si efectivamente vale la pena que yo desarrolle este core, este negocio, o en realidad ya no, la organización no se va a mantener en el tiempo. Julieta, ¿qué piensas tú? Yo trabajo en una organización sin fines de lucro. Bueno, toda mi vida he trabajado en esta área. Y bueno, históricamente hemos usado el FODA, ¿no? Pese a que siempre se decía que está desactualizado, pero finalmente siempre terminábamos terminando en el FODA, porque tal vez es un poquito más generalizado, digamos, estos 4 puntos. Y ahora los 5 poderes lo veo como un poco más enfocado al área lucrativa. He estado tratando de rescatar algunos elementos como la amenaza política, por ejemplo, que las ONGs han vivido, han empezado a cerrar muchas ONGs, digamos, ¿no? A raíz de muchas políticas que ha salido desde el gobierno, pero no sé si hay algo tal vez un poco más específico que se pueda ver para las áreas no lucrativas, licenciada. Sí, Julieta, yo creo que aunque tú no lo creas, ya, yo he trabajado en varias fundaciones, ya, y cuando uno hace el FODA, el problema del FODA es específicamente ese, que uno nunca logra separar claramente a ver, de partida, cuando hacemos un FODA, lo importante en el FODA es que yo establezca ciertas áreas dentro del FODA. Por ejemplo, si yo voy a ver, si estamos haciendo un FODA para una ONG, por ejemplo, o para una fundación, ¿ya? De repente nosotros estamos haciendo el FODA y ponemos como dentro de uno de los elementos, no sé, el no tener, digamos, puede sonar súper burdo, pero el no tener papel higiénico en el baño. Ya, yo lo he escuchado en varios foros, así como no hay taza en la cafetería, no hay papel higiénico, cosas que uno que hace como, ya, ¿en qué área sitúo yo eso? ¿Dónde lo sitúo? ¿Ya? Efectivamente no hay papel higiénico o no hay café en la cafetera, digamos, ¿ya? ¿Dónde sitúo eso? ¿Ya? Y cuando empezamos a ver, bueno, eso es una amenaza, es una oportunidad, es una debilidad, o es una fortaleza, ya todos decimos, bueno, digamos, algunos lo colocan hasta como amenaza, no, es una debilidad porque es interno, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿dentro de qué área yo estoy situando eso? Estoy viendo servicio, estoy viendo, digamos, no sé, infraestructura, estoy viendo personal, ¿qué área yo estoy viendo? ¿Sí? ¿Qué es importante cuando hago un FODA? Primero, determinar 3 áreas. O sea, por ejemplo, ya vamos a hacer el FODA, pero vamos a ver, por ejemplo, personal, vamos a ver infraestructura y vamos a ver, digamos, logística. ¿Ya? Y solo me muevo ya en el área de personal. ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis, digamos, debilidades? ¿Se entiende? Pero solo en personal. Yo no puedo poner en personal que no hay papel higiénico en los baños o que no hay café en la cafetera. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que cuesta mucho en los FODA desarrollar. Entonces, al final tengo un pupurrí de quejas, ¿ya? O un pupurrí de cosas buenas que hacemos, pero todas están totalmente desagregadas en distintas áreas. Entonces, yo efectivamente, digamos, los FODA
creo que se pueden ocupar cuando uno los sabe implementar correctamente. Y como te digo, para implementarlos correctamente, primero hay que diferenciar, ya, vamos a tratar 3 áreas, 2 áreas. Preferible hacer poco, pero bueno, que mucho, o un popurrí de cosas que al final no sirven de mucho. Y ojo con los de la ONG en términos de análisis externo, porque ¿cuál es el gran problema que tenemos con las ONG? ¿O cuál es la gran queja que tenemos con la ONG? Ahora hace poco está en Timoré, el alcalde me decía, el problema está en que las ONG llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué? Porque en el fondo no hay un buen análisis externo. O sea, por ejemplo, la ONG a veces trabaja mediáticamente en un proyecto, se van y el proyecto muere. ¿Cuál es la gracia de un proyecto? Que el proyecto cobre vida por sí mismo y solo, ¿se entiende? La ONG se puede ir, pero el proyecto continúa. ¿Cómo logramos eso? ¿Ya? Solo lo podemos lograr si hemos hecho buenos análisis, buenos diagnósticos, ¿ya? Y también se pueden hacer diagnósticos en términos de externos, o sea, te vuelvo a insistir, Julieta, o sea, podemos ver el diagnóstico, qué pasa con otras ONG en igualdad de condiciones que la mía, digamos, cómo funcionan, podemos hacer análisis comparativos, por qué la otra ONG, su proyecto se mantiene y el mío no, etcétera, que son cosas sumamente interesantes a la hora de ganarme un proyecto, por ejemplo. Bien, vamos entonces ahora con el tema de la cadena de valor. La cadena de valor ya tiene que ver con con un análisis interno, ¿ya? Vale decir, ¿qué ventaja competitiva podemos sacar si nosotros desarrollamos un buen análisis interno dentro de la organización? Entonces, ahí va a depender, según el criterio que utilicemos, ya a la hora de subdividir y ordenar las actividades de la empresa, cómo nosotros podemos desarrollar una mejor cadena de valor, ¿ya? Dentro de los distintos tipos que se reproducen en el libro y artículo, no se puede afirmar que una sea superior a otra, o sea, que una cadena de valor sea mejor que otra, ¿ya? Sino tan solo que cada una de las cadenas tiene una ventaja o inconveniente, haciendo que una sea más adecuada y otras, digamos, menos, dependiendo del contexto. Entonces, tenemos la cadena de valor de McKinsey que habla de cómo se puede desarrollar una visión o la función interna de la empresa, generando una visión global de la empresa, a partir de un sistema de negocio. Entonces se plantea que existiría dentro del sistema de negocio tecnología, diseño y producción, marketing, distribución, servicios. Entonces, hay empresas que en algunas de las actividades indicadas las tienen integradas dentro de sus operaciones, mientras que las otras las tienen subcontratadas. O sea, yo puedo subcontratar, por ejemplo, la distribución, o puedo subcontratar el área de servicios, ¿ya? O de marketing, por ejemplo. Entonces, decidir por una u otra alternativa tiene distintos reflejos en varios aspectos: la inversión necesaria, la flexibilidad, el control, la apreciabilidad o aprobabilidad de la imagen, los costos a la hora de realizar la actividad, etc. Entonces, por lo tanto, la acción de hacer o comprar depende de los recursos disponibles y de la importancia de esa actividad para que la empresa sea competitiva. O sea, si yo contrato marketing externo, ya es porque quizá no tengo la capacidad para hacer un buen marketing. Y si lo contrato externo es porque tengo también los medios y los recursos, y porque efectivamente esa, digamos, división dentro de la empresa es fundamental para el éxito o el logro. Entonces, cuando nosotros hacemos una cadena de valor de este estilo, es una cadena de valor bastante simple, pero que también me permite un poco desagregar, aquí tienen un ejemplo, de todo lo que podemos encontrar en una cadena de valor X, ¿ya? O sea, en el fondo, esto es solo un ejemplo, no es que este sea, digamos, así se da. O sea, yo puedo ver otros elementos en distribución, por el tipo de empresa que tengo,
puedo buscar otros elementos en el ámbito de servicio, ¿ya? O sea, vale decir, yo voy viendo todo lo que puedo encontrar en cada una de estas áreas y voy evaluando ya cómo está cada una de estas áreas. Entonces, el procedimiento a seguir para utilizar esta herramienta de análisis es ir incluyendo dentro de las distintas columnas aquellos factores que definen las ventajas competitivas, y eso es muy importante. Por ejemplo, si yo represento, qué sé yo, a una bebida o a una gaseosa, bueno, dentro del marketing, ¿cuál va a ser mi ventaja competitiva? Dentro de la producción, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Se entiende, no? Dentro del diseño del producto, ¿cuál es mi ventaja competitiva? O sea, voy colocando en cada uno de estos elementos todos los elementos que hay, pero ¿cuál es la ventaja competitiva en cada uno de ellos? ¿Ya? Y estas ventajas competitivas pueden ser mejor posición en costos, o sea, puede ser más económica, una localización privilegiada, ¿ya? Una vía de transporte muy eficiente, los costos de mano de obra barata, una red de distribución que se utiliza para una vasta gama de productos. O sea, yo no solamente distribuyo la gaseosa, sino que distribuyo, no sé, agua mineral y otro tipo de elementos, digamos, a partir de la misma red de distribución. Y eso genera una diferenciación. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que dentro de la arquitectura de cualquier organización, la diferenciación ya genera una ventaja competitiva. ¿Ya? Es importante dentro de la arquitectura saber qué me puede generar diferenciación. ¿Y cuáles son ejemplos de diferenciación? Puede ser que yo dentro de mi equipo tengo connotados científicos o tengo diseñadores, digamos, que son expertos en un equipo creativo, que son fieles a la empresa, digamos. Eso es capital intelectual que genera una ventaja competitiva, ¿ya? O bien que tengo una sólida imagen de marca, digamos, ya el puro nombre de la marca. Recordemos que las marcas inclusive tienen hasta colores institucionales, ¿ya? Eso es súper difícil de lograr. Yo, si quiero, no sé, mandar a hacer los sellos de la Coca-Cola a una imprenta X, esa imprenta tiene que llegar a los colores institucionales, al digamos, patrón de colores o pantón de colores que tiene la empresa. Tengo un personal de venta y de servicio y de postventa, digamos, brillante, ya que genera, digamos, la fidelidad de los clientes. Tengo un equipo motivado, bien formado, etc. Todos esos elementos pueden generar una diferencia y, por lo tanto, una ventaja competitiva. Existe otra cadena de valor que es la de Michael Porter, que en el fondo la cadena de valor de Michael Porter también tiene que ver con un tema de análisis interno, pero con una perspectiva más horizontal. ¿Ya? Él habla de ciertos elementos que son actividades de soporte, ya que van en alguna medida a generar, digamos, la fuerza, por así decirlo, o la base de todas las otras. O sea, él habla de actividades primarias como las actividades que sirven para generar el producto, pero habla de actividades de soporte que son transversales y que son horizontales a cada una de las actividades primarias. Y esas actividades que son horizontales y que están en todas las actividades primarias son el aprovisionamiento, compra, el desarrollo tecnológico, recursos humanos, y esto es muy interesante, e infraestructura de la empresa. Estos elementos, que son los soportes de las otras, digamos, agregaciones, están en todos. O sea, es fundamental para tener una buena logística interna que yo tenga un buen equipo de recursos humanos. Es fundamental que para que yo tenga una buena fabricación y prestación de servicios, recursos humanos. Lo mismo para la logística externa, para el marketing, etc. Ya, por eso, esta es mucho más compleja de desarrollar, pero a la vez es mucho más rica en términos de la información que me entrega. ¿Ya? La de McKinsey es más fácil, pero solo yo voy marcando la diferencia específica. ¿Ya? En cambio, en esta voy viendo cómo se va relacionando cada una de las actividades primarias con las actividades de soporte, ya que en el fondo, digamos,
van a ser el sustento de cada una de estas actividades, ya que se dividen en logística interna, operaciones, logística externa, marketing y venta y servicios. Y las actividades primarias tienen que ver con toda la actividad que tiene que ver con la creación física del producto, ¿ya? Mientras que las de apoyo son las que sustentan a cada una de las actividades primarias. La cadena de valor de Porter es más rigurosa, pero también es más compleja, presenta los distintos tipos de actividades que según Porter configuran el valor. Ahora bien, estas actividades rara vez coinciden con la clasificación que hace la contabilidad o la estructura organizativa de la empresa, ¿ya? Y estos elementos también dificultan un poco la identificación. Los dos parámetros claves para utilizar en términos digamos, de cómo yo lo voy a ir agrupando las actividades, tiene que ver con que se utiliza la misma tecnología y que los factores que coincidan en el costo de realización de la actividad, ¿ya? Lo atractivo del sector industrial se encuentra en los elementos determinantes de la posición competitiva relativa dentro del sector según Porter. Hay sectores que por naturaleza son más lucrativos que otros y por ello se deben analizar lo relativo de la utilidad de una empresa. La estrategia competitiva genérica son un factor fundamental y por lo tanto los dos tipos básicos de ventaja competitiva que puede sostener una empresa siempre tienen que ver con bajos costos o diferenciación, que es algo que hemos estado repitiendo, digamos, en reiteradas oportunidad y una forma sistemática de examinar todas las actividades de una empresa, una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y cómo interactúa, está dada efectivamente por esta cadena de valor que me permite digregar a la empresa en sus actividades estratégicas que son relevantes, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos algo similar, ya los tipos de estrategia competitiva, diagnóstico de las ventajas competitivas, que tiene como definir la cadena, definir las actividades, se deben agrupar las actividades con la misma tecnología y similar comportamiento, se debe descubrir las interrelaciones entre las distintas actividades y se puede definir interrelaciones como la manera en que el desarrollo de una actividad de valor condiciona el costo o resultado de la otra. O sea, como cada uno de estos sistemas se intervienen, por así decirlo, dialécticamente. Que el mercado no percibe la diferencia, siempre va a decidir por el precio, ¿ya? ¿Y qué es el valor? El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona, ¿ya? El sistema de valor está dentro también de esta cadena de valor, ya por lo tanto hay una serie de elementos que nosotros tenemos que incorporar, que tiene que ver con los suministros, los proveedores, los canales, etc. Ya un poco ahí tenemos el sistema de valor que es interesante, ya, pero que no es determinante dentro de lo que estamos viendo. Esto es lo que me interesa para terminar. Pasos para la construcción de una cadena de valor y su posterior análisis. Los pasos son, primero, realizar un diagnóstico. O sea, tengo que tener efectivamente un diagnóstico externo e interno de la institución. Para ello, diseño la cadena de valor de forma que tenga economías diferentes, que tenga un alto potencial de impacto en la diferenciación y que represente una parte importante o creciente del costo. Debo examinar las conexiones, ¿ya? La interdependencia de un sistema con otro o de un área con otro. ¿Ya? Debo utilizar el risk marketing, que tiene que ver con la comparación, que ya lo hemos conversado, con otras instituciones en igualdad de condiciones. Debo evaluar el sistema de valor completo, es más, debo evaluar el sistema de valor de mis competidores, ¿ya? Y debo también evaluar, los compradores también tienen una cadena de valor dentro del mismo sistema, ¿ya? Por lo tanto, el producto de una empresa representa el insumo comprado, ¿ya? Por lo tanto, dentro de mi cadena de valor también tiene que estar los compradores.
Ventajas de la cadena de McKinsey. La de McKinsey es sencilla, la base del diagnóstico de la ventaja competitiva y su evolución comparativa, ayuda a establecer prioridades y se comunica con facilidad a la organización. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas de esta cadena? Es que es poco rigurosa, ya es difícil en términos del concepto del diseño y las fronteras del negocio son bastante difusas. En la de Porter es rigurosa, es una base de diagnóstico en términos de ventaja competitiva, me entrega una gran información frente a eso, es una fuente de ideas para actuar estratégicamente, hay coordinación, va más allá de la frontera de la empresa, el margen está explícito, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? Que nuevamente es compleja, es difícil de encontrar la información de la empresa con estos criterios, es difícil encontrar la información de las otras empresas para hacer las comparaciones y se comunica con dificultad a la organización. ¿Ya? Esto en términos de conclusiones, podemos decir que el enfoque estratégico actual se da gran énfasis a la actividad interna de la empresa como fuente de las ventajas competitivas y para ello se puede utilizar las filas de actividades de apoyo o soporte del esquema del profesor Porter como sustentadoras de las claves competitivas. Ya hablamos, o sea, una clave competitiva es y debe ser recurso humano. Una clave competitiva debe ser también la infraestructura, el desarrollo tecnológico y el aprovisionamiento, pero colocar dentro de los elementos de competencia los recursos humanos es un aporte de Porter que es sumamente interesante. ¿Ya? Y bueno, eso, al final de todo, ya un poco lo que quiero que comprendamos es que ambas cadenas de valor son interesantes, una es más completa que la otra, la de Porter obviamente es mucho más compleja que la otra, que la de McKinsey, pero claramente, digamos, es mucho más rigurosa, nos entrega mayor información, nos permite generar un valor en términos de la ventaja competitiva, pero si la de Porter es muy compleja, podemos hacer la de McKinsey. El tema es que sí o sí tenemos que generar una cadena de valor dentro de cualquier institución, ¿ya? Porque eso nos permite hacer un análisis interno, un diagnóstico interno que nos va a permitir desarrollar, digamos, la institución de acuerdo a los márgenes que realmente, digamos, nos interesa desarrollar. Recordemos que las instituciones hoy en día ya suelen desaparecer con mucha rapidez, ¿ya? Cualquier institución, un poco Julieta decía, claro, hoy en día, digamos, antes era mucho más factible las ONG dentro del país, ya dentro de Bolivia había muchas más, pero las ONG también han desaparecido porque muchas de ellas, sus trabajos tampoco eran, digamos, muy rigurosos, ¿ya? Y en el mundo actual, la rigurosidad hoy en día es sumamente importante. El profesionalismo, la permanencia en el tiempo, o sea, cómo nosotros somos capaces de entender, digamos, el contexto en el cual estamos, son todos elementos que cada vez se hacen más necesarios para cualquier tipo de organización. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay? Bien, vuelvo a insistir. Nuevamente en el mismo elemento. ¿Ya? Tanto el análisis de las fuerzas como el análisis de la cadena de valor tiene que ver con dos instrumentos que me permiten hacer un diagnóstico institucional. ¿Ya? Ese diagnóstico también lo puedo hacer a partir de un FODA, pero sabemos que los FODA tienen serias complicaciones en el momento de desagregar o de colocar la información en uno u otro lugar, ¿ya? Y a veces se transforman en un, digamos,
collage de ideas que no la estructuramos de manera adecuada, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, estos dos instrumentos, tanto las 5 fuerzas como las cadenas de valor, nos permiten hacer un análisis primero externo y en segundo lugar interno, ¿ya? Y esa información poder utilizarla en términos de poder generar una buena estrategia de recursos humanos. O sea, para eso existe, ¿se entiende, no? Nosotros vamos a hacer estos dos instrumentos porque estos dos instrumentos nos van a permitir diagnosticar la institución y a partir de eso generar un plan de recursos humanos que esté, digamos, plagado de estrategias que nos permitan ya lograr aunar, digamos, los objetivos de recursos humanos al plan de negocio que tiene la organización. O sea, siempre tiene que ver con alinear intenciones. Yo alineo ya mi diagnóstico a los objetivos de la institución, a la misión y a la visión de la institución. A partir de esto, yo voy a entregar una información que permita generar un plan estratégico y que, volvemos a la misma cosa, que ese plan estratégico al final podamos llevarlo a efecto. Recordemos las estadísticas. ¿Cuáles eran? De los planes estratégicos de la organización. ¿Cuántos se hacían? ¿Cuántos se aplicaban? ¿Cuántos llegaban al éxito? Uno de 10, Lice. Uno de 10, ¿no es cierto? Solo uno de 10 llegaba al éxito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo yo puedo llegar al éxito? Cuando he hecho un buen diagnóstico. Porque si parto mal con el diagnóstico, parto mal, de ahí para adelante todo está... Julieta, que trabaja en una ONG, sabe perfectamente que cuando uno hace un proyecto, ya lo más importante en el proyecto o en la parte, digamos, no es el diseño, sino que es la parte anterior al diseño, que es la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Donde yo levanto una línea base, donde yo, digamos, hago toda una formulación del problema, etc. Si yo hice bien ese diagnóstico, puedo hacer un buen diseño de proyecto. Pero si mi diagnóstico está equivocado, obviamente que el diseño, ya esto es como que voy al médico porque tengo colon irritable y el médico, no sé, pues me diagnostica, digamos, úlcera. O sea, todo lo que tome al respecto no va a resolver mi problema de colon irritable. ¿Se comprende, verdad? ¿Hay dudas y preguntas hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, volvamos a recapitular para recordarles lo de mañana. Mañana el examen se va a subir a las 5 de la tarde, la primera parte, que es la parte teórica, hasta las 6 tienen para desarrollar su examen, después de ahí tienen un descanso, a las 6:30 se vuelve a subir la segunda parte del examen, que es la parte práctica, y tienen hasta las 7:30 para subir su examen, ¿ya? De aquí al miércoles yo ya habré revisado sus exámenes, habré sacado, digamos, y habré puesto dentro del sistema, digamos, sus evaluaciones y también su retroalimentación a cada una de las actividades. Si el miércoles no lo he logrado subir, por favor no entren en problemas de histeria, ya, por favor, control, lo subiré el jueves, ya, pero sí o sí, miércoles, máximo el jueves, ¿ya? Para que no digan, pero es que la Lisa dijo que el miércoles iba a estar y son las 12 de la noche y yo estoy revisando y todavía no está, no, por favor, no. Tranquilidad, ya, tranquilidad, vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque son exámenes de desarrollo y obviamente tengo que leer cada uno de los exámenes de ustedes, ¿ya? Entonces, eso toma su tiempo, ya toma su tiempo. Listen, Sí. ¿Sí? Listen, una preguntita. Uh-huh. Sobre el trabajo de la lección de la clase 5, hay un trabajo grupal.
Ujú. ¿Hasta cuándo vamos a presentar o cómo? Hasta el domingo. Ah, ya, Sí, no hay perfecto, problema. Liz. No se preocupe. Porque como tiene el examen mañana, preocúpese Sí, por eso. de preparar el examen. Ya, les voy a pedir que por favor vuelvan a leer, digamos, las presentaciones, vuelvan a repasar un poquito, la memoria es frágil, ¿se entienden, no? Entonces, por favor, preparen el examen para que no se encuentren después ahí con sorpresas de que no entienden la pregunta y porque ponerse a revisar ahí cada uno de la respuesta, el tiempo obviamente que no le va a dar. Ya se supone que el examen está dado para específicamente, digamos, la gente que leyó aparte, digamos, las diapos y dio una revisada digamos, los contenidos, etc. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pasemos lista para no retrasarlos más. A ver. Rubín de Solís. Presente. Torricos Camacho. Presente, Elisa. Ayuca Mamani. Presente, Licen. Vaca Mendoza. Presente, Licen. Maldonado Molina. Presente, Lice. Julio Vergara. Julio Vergara. ¿Está? Aguirre Ávila. Presente, Licen. Valle Armata. Presente, 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 licenciada. Ujú. Linares Alanes. Presente, Lice. Perdón, Julio Vergara Mariana sí está presente, creo que no me escuchó. ¿Quién? Julio Vergara. Sí, licenciada, no me escuchó cuando dije presente. Perfecto, ahí está. Busto Solís. Presente, Elisa. Garrido Avendaño. Presente, Lice. Murga Flores. Murga Flores. Maceiros Martínez. Presente, licenciada. Solís Salcedo. Presente, presente. Ya. Surco Ramos. Presente, licenciada. Jiménez Alemán. Presente, Lice. Monroy Gumiel. Presente, Licen. Pacheco Cusi. Presente, licenciada. Y Ortuño Guata. Presente. Ok. Ok, ahí estamos. Bien, entonces están claros con todos los temas, no hay mayores dudas. Bueno, desearles que mañana les vaya súper, súper bien. Ya les mando un abrazo, un gusto de haberlos conocido. Ya, y espero verlos en la graduación del diplomado. Ya, en la ceremonia final. Gracias, Licen. Hágalo fácil los exámenes, por favor. Y por favor, que no sean más de 5 preguntas. Que no sean más de 5 preguntas, ya. Ya no puedo,
hacer ninguno de esos requerimientos, pues yo ya mandé el examen, ya está, Ay, ya está entregado, ya. Así que, aunque Ni quisiera, cuántas no podría. preguntas. ¿Ah? Tiene varias preguntas. Tiene varias preguntas. Uf. Sí, pero es mejor que tenga varias preguntas, tiene más posibilidades que las vaya bien. Cuando se hacen pocas preguntas hay menos posibilidades. Así que mejor que tenga varias. Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho, un gusto haberlos conocido ya, y como les digo, ya todo mi respeto y mi admiración por ustedes que están perfeccionándose y queriendo siempre aprender más, siempre eso es muy importante, muy interesante, ya, y les deseo todo el éxito del mundo en este nuevo camino, ya, así que cuídense mucho, ya, que les vaya súper, súper bien. Gracias, Licen. Gracias, Alicia. Hasta Gracias. luego. Que me vaya bien a Muchas todos. gracias, licenciada. Gracias, Licenciada. licenciado. Gracias, Licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Ok, Hasta luego, cuídense licenciada. mucho. Buenas noches. Chao, Hasta luego, hasta luego. licenciada.